Buena gente, televidentes de En órbita y gente a la que se le dañó su televisión satelital, bienvenidos a una nueva emisión de este proyecto nuestro que hoy nos trae una entrevista, esta vez desde La Habana, Cuba, con nada más y nada menos que Enrique Pineda Barnett, que ha accedido a hablar con nosotros. Hola, bienvenido a En órbita. ¿Qué vino primero, la radio, la televisión, la publicidad, la poesía, el cuento, el cine? ¿Qué fue lo primero que...? Veo que tienes todas las informaciones. Bueno, pues lo primero que vino fue el teatro, fíjate. El teatro a los 5 años, cantando y bailando en el Teatro Riviera del Vedado, pintado de negrito. Bailaba y cantaba el Galleguibiri Mancuntibiri. Son unas coplas que vienen siendo las coplas entre el negrito y el gallego. Y me divertí muchísimo. Tuve un aplauso tremendo, apenas levantaba una cuarta del suelo y me pintado de negro con los ojos claros y moviendo mi farola y bailando mi rumba, pues claro que tenía que ser un éxito. Y me propuse desde ese momento no perder ese éxito en mi vida, es decir, mantener esa empatía, mantener ese aplauso, aunque fuera simbólico. Fue lo primero que vino. Inmediatamente después empecé a trabajar en la radio y hice muchas radionovelas, canté por radio y canté boleros, canté canciones, sí, me las daba de galán. Y ¿Funcionaba? Bueno, me daba buen resultado. Sí. Bueno, muy sí, bien. Todavía tengo herencias de eso. Sí, porque son herencias que después uno dice, herencia de 80 años. Y casi enseguida empecé a escribir poesía y a los 13 años publiqué mi primer libro de cuentos. Se llamaba 7 cuentos para antes de un suicidio. Y era una invitación al suicidio colectivo de mi generación. ¿Y por qué? Porque el mundo estaba tan feo, la vida estaba tan fea, que yo entendía que no valía la pena. Inmediatamente, casi en el año 53, ya no era ningún niñito, ya estaba en los 19 años, empecé a escribir cuentos y gano el premio Alfonso Hernández Catá, que era un premio nacional de literatura, de narrativa, muy importante, era el más importante que había en el país. En aquel momento recibí mi gran primera lección de vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene el sinsabor? El sinsabor sí, todavía está ahí. Yo tenía un amigo entrañable, de esos amigos de adolescencia, que escribía también, que yo creía y sigo creyendo que era mejor escritor que yo. Y le tenía una gran admiración, era un poquitín mayor que yo, y él había recibido la 4ª mención del concurso Hernández Catá. Al año siguiente recibió la 3ª mención del concurso Hernández Catá. Al año siguiente recibió la 2ª mención del concurso Hernández Catá. Y al siguiente, la 1ª mención del concurso Hernández Catá. Llegamos a 1953. Y ese año le tocaba recibir ya el Premio Nacional de Hernández Catá. Ese año decidí yo enviar por primera vez al concurso Hernández Catá y él me estimulaba, él era mi paradigma, me estimulaba, sí, envía al concurso, qué bien. Y yo mando mi cuento al concurso Hernández Catá. Al poco tiempo, a los meses, recibo el telegrama que dice, usted es el Premio Nacional Hernández Catá de este año. Sin pensarlo, y reflexivo, emocionado, corro con mi telegrama en la mano, voy a casa de mi amigo, le toco la puerta, le digo, fulano, tengo el premio. Aquel rostro se descompuso, me dijo una palabra muy dura, las más duras de las palabras, que implicaba a mi mamá, y me tiró la puerta en mis narices. Fue un golpe tan fuerte como esos de la vida de Vallejo, de yo no sé, como del odio de Dios.
El jurado del concurso eran esos viejos sabios, pues con mucha condescendencia me decidieron llevarme a Trinidad de Cuba para festejar mi premio y me dieron una lección de vida. Me dijeron, mira, los buenos amigos, claro que te acompañan en tu desgracia y se hacen solidarios tuyos en tu desgracia, pero los verdaderos grandes amigos son aquellos que disfrutan contigo de tu victoria, porque es mucho más fácil condescender, tener lástima, tener compasión, que celebrar, disfrutar y gozar con tu victoria. Bueno, luego, ya cuando empezó a hacer publicidad, ¿cuánto tiempo duró haciéndola? Bueno, luego empecé a hacer televisión. Fui fundador de la televisión, como había sido fundador de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo en el 50, pero había sido fundador de la televisión, había hecho muchos programas dramáticos en la televisión y empiezo a hacer publicidad. Estuve 10 u 11 años haciendo publicidad y me fue muy bien. Fue la etapa más, realmente la etapa más enriquecedora en términos materiales. Gané mucho dinero, gané mucho más dinero que nunca en mi vida. Y la publicidad en ese sentido era muy generosa, pero además la publicidad era una gran escuela. La publicidad me enseñó mucho de todo, fue mi gran escuela de cine. La publicidad era un ensayo técnico todos los días, de técnica, de habilidad, de conocimiento de todo el negocio del cine. Y bueno, pues me sorprendió la revolución haciendo publicidad. Cuando vi bajar de las montañas a los guerrilleros y me di cuenta de lo que ellos habían vivido en la Sierra Maestra, cuando supe del analfabetismo inmenso que había en la sierra, y hablé con una amiga que tenía vínculos con la gente de la Sierra Maestra y demás, y les dije, y ven acá, yo no pudiera irme ahora que ya todo el mundo bajó de la sierra, irme yo a ayudar. Y me fui preparando, fui creando condiciones, renuncié a mis contratos de publicitario, puse las cosas en orden con la familia. Mi madre se aterró con mi decisión, pensó que era una locura, que yo no iba de ninguna manera a resolverla. Y finalmente un día estoy en mi casa y estoy en la televisión, aparece Fidel Castro en un discurso donde hacía un llamado a la población y a la juventud para hacer una labor de misión a la Sierra Maestra, donde jóvenes con una cultura, con una determinada vocación, con ganas, en fin, con ímpetu, con espíritu de sacrificio, de lucha y que hacían falta. Yo corrí a la emisora de televisión, en ese momento era a una cuadra de mi casa. Fui, le dije al soldado que cuidaba la puerta, le dije, dígale al comandante cuando baje que aquí está la primera proposición, y le da un file mío con todos mis datos, mis documentos y demás. Y regreso a mi casa tranquilo, bueno, eso va a hacer efecto en algún momento. Llego a mi casa y cuando llego a mi casa, que el televisor se había quedado encendido, veo a Fidel Castro con mi file en la mano y si ya llegó el primer maestro voluntario. Esa era, descubro que era mi vocación más fuerte, era la de maestro, y fui muy feliz. A la hora de entrar al ICAIC y de empezar a hacer cine, ¿sirvió toda esta escuela de atrás? Si tiene usted un método pedagógico, pues a la hora de hablar con los actores, usó su experiencia como narrador, su experiencia como publicista, su experiencia como voz en la radio, ¿todo eso vino a servir en cine o realmente tocó reaprender un montón de cosas? Bueno, nunca se termina de aprender, pero al mismo tiempo siempre te dura todo lo que has aprendido. Realmente, justamente por esa experiencia
que al final hay que decir que experiencia afortunada, porque la vida nos regala las cosas y siempre son afortunadas las experiencias, por duras que sean, por crueles que sean, por maltratadas que sea la vida para uno. Pero por esa razón exactamente, muy recién llegado a Licay, haciendo documentales, había hecho algunos documentales sobre los teatros de La Habana, porque el vínculo con el teatro nunca se rompe, porque inclusive hice la primera película de ballet que se hizo acá, hice mi película con Alicia Alonso y las Cuatro Joyas, el Ballet Nacional de Cuba, hice mi Giselle, que bueno, se ha convertido en un clásico de alguna manera, pero enseguida llegaron a Cuba la delegación soviética de Kalatozov, Urusevsky y Yevtushenko, los soviéticos que querían hacer una película sobre Cuba, sobre el proceso de la revolución, pero sin hacer la historia de la revolución con exactitud. Para eso ellos querían un coautor cubano y bueno, pues obviamente me eligieron y hice el co-guionista cubano de la película Soy Cuba, que en aquel momento fue una película muy estigmatizada, fue una película que el público la rechazó, que los críticos la rechazaron, que dijeron de todo contra la película y yo también. Entonces es muy curioso que al cabo de 40 años y después que cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, cineastas como Scorsese y Coppola van a Moscú y en Moscú van a Mosfilm y en Mosfilm encuentran una lata de una película que decía Ya Cuba. Ellos curiosearon y vieron la película. Cuando vieron la película se fascinaron. Scorsese dijo, si yo hubiera visto esta película antes, mi cine hubiera sido diferente. Y cosas de esas, frases de esas que quedan como muy prosopopeicas y que a la gente le gusta que trasciendan. Consagraron la película entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Bueno, inmediatamente el boom, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola distribuyen Soy Cuba por todo el mundo como una película de culto y no sé cuánto, y se empieza a estrenar en todas las ciudades, en todas las capitales de Europa. Y a partir de ahí ya yo dije, no, a mí que no me gustó la película, que no me gustó la dirección de Kalatozov, que no estaba nada conforme con aquello que se había convertido en una pieza de culto. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los desacuerdos principales? Mis desacuerdos eran estéticos, mis desacuerdos eran de tono, ese tono grandilocuente, yo, Cuba, en fin, me parecía cursilísimo, que no tenía nada que ver. Y por otro lado, porque la verdad estaba distorsionada en la óptica de realización de aquella película. Y ya después yo dije, no, yo no hago más películas para que otro la dirija. No hago más guiones, yo voy a hacer mis guiones, y empecé a hacer mis guiones de mis documentales, de mis películas, y así surgieron cada uno de los otros largometrajes. Mi David, que es un largometraje documental que yo amo profundamente. Mi Mella, que fue una película muy interesante, muy experimental. Mi Tiempo de Amar, Aquella larga noche. Y finalmente hice La Bella de la Alhambra, que resultó una película de culto en sí misma, por ella misma realmente. Y ya ese fue otro caso, una película hecha con mucho amor, con muchas ganas, con un equipo de filmación maravilloso, y que obtuvo el premio Goya en España, fue el primer premio Goya que tuvo el cine cubano, y fue precandidata a los Óscares en la Academia en Estados Unidos, y tuvo 42 premios internacionales, entre una cosa y otra. De ahí en adelante, películas más difíciles, más complicadas. Hice un corto que para mí es lo más importante que he hecho en toda mi vida de cineasta,
un corto que se llama First y que es un corto muy experimental, que es un corto hecho con mucha pasión, con mucho desgarramiento. Y pues caí después, hice otros cortos, el estilo de First, pero hice entonces, después de la Anunciación, me preparé para hacer Verde Verde, que es una batalla campal. Verde Verde fue una batalla campal, ¿por qué? ¿O es una batalla campal en la pantalla? Sí es una batalla campal. Ojalá fueran batallas campales todas mis películas, porque yo creo que el cine es, entre otras cosas, una batalla. Una batalla, no quiero copiar a Howard Lawson, pero es una batalla de ideas, una batalla de sentimientos, de emociones, en términos generales. Yo creo que una película que te deja quieto es una película que no significa nada, que para mí no tiene ninguna importancia. Pero cuando una película te inquieta, te disturba, te pone a pelear con tu cabeza, te pone a reflexionar, a angustiarte, a hacerte pensar. Una película que no logra eso no ha logrado nada. A lo largo de todas sus películas, ¿hay algún tema constante, alguna pregunta que esté haciéndose siempre, desde la primera hasta la última? Me estoy preguntando siempre acerca del hombre, acerca del ser humano. Cuando digo hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, blanco, negro, mestizo, chino. Estoy hablando del ser humano, que es tan complicado, que es tan perfecto y tan diferente todo. Me parece muy rico cuando puedo tocar una fibra en cada ser humano, en cada persona. ¿Se ha atacado lo suficiente el problema de la homofobia? Nuestra nación, nuestro país, Cuba, revolucionaria, supone de entrada, de principio, que aquí no debe haber racismo, no debe haber prejuicios con la mujer, no debe haber prejuicios religiosos, no debe haber separaciones desgarrantes y persecuciones absurdas frente a las diferencias religiosas, sexuales, raciales, etc. Entonces, la batalla es más fuerte, porque se convierte en paradoja, se convierte en una gran contradicción. Yo no puedo tolerar la intolerancia, valga la redundancia, no puedo tolerarla. Y ahí está el fenómeno. Hay una gran homofobia, porque es un país machista, y que en el machismo hay la esencia de la homofobia y la gran contradicción, porque la homofobia no es otra cosa que un cáncer de la sociedad, es una enfermedad. El enfermo es el homófobo. Un poco como lo es el miedo en general, que es un tema que se trata también en la conversación. Exactamente. En fin, que por eso se llama Verde Verde, porque va a los extremos. Los extremos generalmente se tocan. Donde hay un extremista, decía un personaje histórico, donde hay un oportunista, raspas y debajo hay un extremista. O a la inversa, donde hay un extremista, debajo hay un oportunista. Y es una batalla muy difícil, hay que seguirla llevando a cabo como la batalla de la reunificación de la familia cubana, sin prejuicios, sin rencor, sin odio. Yo este año anterior creo que vencí cosas para mí muy importantes. Una, aprendí a prescindir. Aprender a prescindir no es aprender a empobrecerse, no es aprender a vivir peor. No. Aprender a prescindir es aprender a vivir con lo esencial, no con las cosas superfluas. Poder desdeñar, echar a un lado lo que no es esencial de la vida. Eso lo hace a uno más profundo, más sólido, más cabal. El segundo aprendizaje fue, aprendí
a operarme del odio. Entonces es importante también aprender a ser olvidado. Y me dice, qué difícil es desaprender. Es muy difícil desaprender, pero es muy difícil también aprender a desprenderse de ese orgullo, de ese yo quiero, de todas maneras, yo quiero trascender, yo quiero ser, porque yo soy el ombligo del mundo y a mí nadie me puede olvidar. Es que tenemos que ser olvidados. Hay que, imagina tú en esa gran canasta que tiene el pobre Dios, si es que la tiene, llena de ombligos que no caben ya en ella. Entonces, bueno, pues tiene que vaciar la canasta de vez en cuando para que la gente saberse ser olvidados y van a trascender los trascendentes y solamente. ¿Qué más le gustaría desaprender? ¿O qué le gustaría que en las escuelas desenseñaran? Bueno, hay que desenseñar la grosería, hay que desenseñar todo eso que estamos adquiriendo constantemente en el fluir de los días, de esa violencia cotidiana, de esa grosería, de esa mala educación, porque nosotros hemos obtenido información, enseñanza en un sentido, pero educación estamos retrocediendo. Cada día somos más groseros, más vulgares, y la gente está más en esas cosas, en lo superfluo. No quiero parecer un religioso de esas cosas, porque no lo soy para nada. Y creo en la belleza, creo en el bienestar, creo en las cosas ricas, en las cosas agradables, las cosas amables. Ninguna de ellas es delito, pues cuando se llevan con decoro, con dignidad, con principio. Y ya que hablamos de plata, ¿qué le gustaría desenseñarle a Hollywood? Desenseñarles Hollywood. Todo Hollywood. Hollywood en sí mismo, el concepto Hollywood. El concepto Hollywood. Con tantas buenas películas y tantos buenos actores, tantos buenos guionistas, tantos buenos directores. Si pudieran borrar un poco las experiencias esas competitivas desenfrenadas. Bien. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vale, pues ustedes, señores, seguimos nosotros aquí en órbita, vamos a seguir explorando en La Habana a ver con quién más nos encontramos. No creo que podamos llegar más alto, pero podemos seguir buscando. Por favor, recuerden que esta entrevista la pueden ver completa en www.enorbita.tv. Hasta luego.